busquen en sus manuales del ayuno o en sus Biblias juntamente a leerlos todos. 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Un pasaje muy poderoso y muy necesario para todo cristiano, porque en algún momento en nuestra vida vamos a recibir ataques y es importante entender esta enseñanza del día de hoy para saber cómo defendernos de estas fortalezas. Entonces, en el día de ayer entendimos que la palabra de Dios es nuestra espada, pero hoy en el día 10 Dios nos va a llevar más profundo todavía. Una cosa es identificar la mentira y confrontarla con la palabra de Dios, como aprendimos ayer, pero otra cosa es derribar la estructura que esa mentira construyó con el tiempo. Y esa estructura es lo que el apóstol Pablo le llama fortaleza. Entonces, esas estructuras o fortalezas no se forman de un día para otro, eso toma tiempo. Y se forman por pensamientos repetidos, por hábitos sostenidos y por acuerdos no confrontados. Recuerden el tercer día que hablamos de los acuerdos que teníamos que romper, esos votos internos que hacemos. Entonces, el apóstol Pablo no habla aquí en este pasaje de pecados visibles primero, sino de argumentos, de altivez y pensamientos. Y vamos a aprender en el día de hoy esos argumentos y qué es altivez y qué son esos pensamientos. Entonces, la guerra espiritual más decisiva no se libra en circunstancias externas, sino en la mente y en el corazón. La guerra no es contra tu jefe, la guerra no es contra tu cónyuge, la guerra no es contra nuestros hijos, la guerra no es en el trabajo, en la calle, en la iglesia contra tu hermano ni contra tu líder. Amén. Y vamos a aprender hoy. La guerra no se libra en circunstancias externas, sino en la mente, porque esa es la batalla, es el campo de ataque del enemigo, es la mente y el corazón. Entonces, les quiero dar primeramente un contexto histórico y cultural de lo que acabamos de leer de 2 Corintios 10. Ahora, Pablo escribe en 2 Corintios en medio de una tensión que había en la iglesia, una tensión real que había con él. Habían surgido líderes falsos que cuestionaban su autoridad apostólica. Entonces, estos hombres no atacaban a Pablo con violencia física, sino con acusaciones, con comparaciones y con desprestigio. Entonces, decían cosas de Pablo como que Pablo no era lo suficientemente elocuente, que no tenía presencia fuerte, que era débil, que no parecía un líder poderoso. Y eso lo vamos a encontrar ahí en 2 Corintios, en el capítulo 10 más adelante. Es decir, la batalla que tenía Pablo en ese momento no era carnal, sino que era mental y espiritual, porque estaban atacando a su prestigio, su reputación. Entonces Pablo responde aclarando algo bastante clave. Puedo andar en la carne como humano, pero no milito según la carne. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando se levantan personas en nuestra contra, cuando hay situaciones de este índole, como lo que le estaba pasando a Pablo, pueden decir esas palabras? Pueden decir, yo no ando según la carne porque no milito según la carne. Amén. No ando en la carne como humano porque no milito según la carne. Entonces, en el mundo greco-romano de esa época, una fortaleza era una estructura elevada, bien establecida y difícil de derribar. Así como las murallas de Cartagena, ¿no? Diseñada para resistir ataques prolongados y para proteger. Entonces, pero Pablo toma esa imagen para explicar que hay sistemas de pensamientos que se establecen en la mente del ser humano y que resisten la verdad de Dios y son como esas murallas, esas fortalezas. Entonces, estas fortalezas no siempre son ideas malvadas. No, a veces no se detectan fácilmente, pero muchas veces son pensamientos como pensamientos religiosos malentendidos, como una persona cree sinceramente que Dios solo está contento cuando oro mucho, cuando ayuno mucho y cuando sirvo mucho en la iglesia. Amén. Y cuando no fallo. Entonces, esos son pensamientos religiosos que son malentendidos. ¿Por qué? Cuando esa persona se siente débil,
Entonces no se acerca a Dios, se aleja. Amén. Porque piensa que Dios solo está contento cuando está orando mucho. Y esos son pensamientos religiosos. Entonces esa persona cuando se aleja de Dios porque se siente débil, piensa, mejor no oro hoy porque no estoy bien con Dios o Dios no está bien conmigo. Entonces, otro ejemplo de estos pensamientos, autojustificaciones. Un ejemplo de una autojustificación. Alguien sabe sabe que cierta actitud no es correcta, pero dice a sí mismo, yo reacciono así porque me han lastimado mucho. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que edifican una pared, un muro, una fortaleza. ¿Para qué? Para protegerse. Otro ejemplo de este tipo de pensamiento, el orgullo espiritual. Una persona lleva años, por decir, en la iglesia. Entonces dice, ya yo pasé por eso. Cuando el pastor está predicando, ya yo pasé por eso. Esa enseñanza es para los nuevos, eso no es para mí. Entonces, escucha las enseñanzas, pero ya no se deja confrontar por las enseñanzas. O sea, acepta información, pero no permite transformación. Por eso, por el orgullo espiritual. Otras cosas, traumas que no han sido sanados. Por ejemplo, alguien fue abusado, fue traicionado en su niñez o en su adolescencia y ahora piensa, es mejor no confiar en nadie. Prefiero estar solo el resto de mi vida que volver a sufrir. Entonces, el problema no es que existan pensamientos, sino que se conviertan en estructuras que gobiernan nuestras vidas. Amén. Entonces, Pablo define la fortaleza no como demonios, sino como argumentos, como altivez, como pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios, porque muchas veces cuando hablamos de guerra espiritual y que hay que derribar argumentos y altivez, entonces a veces pensamos que estamos peleando contra demonios todo el tiempo, pero a veces los demonios somos nosotros mismos, nuestros pensamientos. Entonces Pablo define la fortaleza, como les dije, como argumento, altivez. ¿Y qué es un argumento? Son pensamientos razonados que parecen lógicos, pero en realidad son mentiras. ¿Por qué? Porque justifican una manera incorrecta de pensar o de actuar. Amén. Entonces, ¿qué es altivez? Altivez es una actitud interior de orgullo o autosuficiencia que impide someterse a la verdad de Dios y también a recibir dirección. Y pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios son ideas internas que no concuerdan con el carácter de Dios y se oponen a su verdad. Entonces, eso significa que una fortaleza es una forma de pensar que se estableció en el ser humano y se define o se defiende a sí misma. Entonces, ejemplos comunes de fortalezas. Yo siempre he sido así, no puedo cambiar. Ya esa persona tiene una fortaleza, ya en su mente estableció que esa es la verdad y nadie lo mueve de ahí. También otro ejemplo, alguien que dice, Dios no me ama porque todo siempre me sale mal y a los demás todo siempre les sale bien. Otro ejemplo de una fortaleza, si bajo la guardia, todo se derrumba. Entonces, forma una fortaleza de control y de autosuficiencia. Otro ejemplo, eso funcionó para otros, pero para mí no funciona porque para mí nada nunca funciona. Entonces, el enemigo no necesita control total de la vida de una persona. Le basta con un argumento no confrontado. Entonces, el enemigo rara vez comienza tomando el control total de la vida de una persona, porque eso sería muy evidente y fácil de identificar y de resistir. Su estrategia más efectiva no es el caos inmediato, sino la instalación de una idea errónea en la mente del creyente. Entonces, una sola idea que no se confronte se convierte en un punto de entrada. Y ese punto de entrada, con el tiempo, se transforma en una fortaleza. Entonces, un argumento no confrontado es un pensamiento que no se examina a la luz de la verdad de Dios, como aprendimos ayer. Amén. No se examina a la luz de la palabra. Entonces, no se cuestiona, no se corrige y no se rinde. Entonces, ese tipo de persona que siempre está luchando con esos pensamientos tiene que permanecer en la palabra. Amén, porque es la palabra que le va a ayudar, es la palabra que nos va a ayudar, como decíamos ayer, que es una espada, a arrancar, amén, a romper y a derribar esos pensamientos. Entonces, ese tipo de personas simplemente acepta estos pensamientos del enemigo porque suenan lógicos, porque coincide con una experiencia pasada o porque ofrece alivio momentáneo. Y lo peligroso
es que ese pensamiento no parece malo, parece inocente, parece razonable, y así es que opera el enemigo. El enemigo no, a veces no va a aparecerse en el cuarto como decía mi papá, con dos cuernos y el trinche ese. No se aparece así, aunque algunas personas que tienen los dones proféticos de visiones han visto a demonios así, pero no todo el tiempo. Amén. No todo el tiempo vamos a estar viendo demonios así, sino que él opera en la mente, en el corazón de los creyentes. Y lo peligroso es que ese tipo de pensamiento, esos pensamientos de derrota, a veces no los identificamos fácilmente porque él tira un pensamiento pequeñito y después otro más grave y así va creciendo la incredulidad y el miedo y el temor. Entonces, por ejemplo, una persona vive una decepción fuerte y piensa, si no espero nada de nadie, no me van a volver a lastimar. La persona está aquí formando una pared, una fortaleza. O sea, al inicio parece sabiduría, ¿cierto? Pero parece también protección emocional, pero con el tiempo esa idea comienza a cerrar el corazón, a endurecer el corazón, a aislar las relaciones y a apagar la fe. Entonces el enemigo no necesitó controlar su vida, solo necesitó que esa idea no fuera confrontada. ¿Están entendiendo cómo opera el enemigo? Entonces, por eso no podemos ignorar sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo. Entonces, otro ejemplo es de alguien que comete un error y empieza a pensar, ya dañé las cosas demasiado. O sea, ya no hay remedio, ya no hay solución. Dios seguramente está decepcionado de mí, ¿cierto? Entonces, no es una blasfemia abierta, es un pensamiento espiritual mal procesado. Pero si no se confronta, esa idea genera culpa constante. También genera distancia de Dios y aislamiento y también parálisis espiritual. ¿Qué es parálisis espiritual? La parálisis espiritual es cuando ya no podemos servir, ya no podemos orar, ya no podemos conectarnos con la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no se confrontó ese argumento, no se derribó. Amén. Entonces el enemigo no domina todo, sino que solo mantiene ese pensamiento activo. Y si puede mantener ese pensamiento activo de derrota en ti, entonces eso forma una fortaleza y otra, hasta que ya llega esa parálisis espiritual, que ya tú no sientes nada por Dios, ni por servir, ni por nada, ni por el ministerio, ni por los hermanos. Entonces, una fortaleza no grita, sino que razona. Recuerden eso, así es como opera el enemigo. Parece que fuera algo razonable, parece que fuera que te estás protegiendo, pero no, son mentiras y engaños del diablo. Entonces, una fortaleza no acusa abiertamente, recuerden, sino que justifica. Entonces, lo que no se derriba termina gobernándonos. Entonces, una fortaleza no solo existe, sino que dirige nuestras decisiones. No está ahí solamente para existir, no, dirige nuestras decisiones y ahí es donde está el peligro. Un ejemplo de esto, una persona tiene la fortaleza del rechazo y esa fortaleza existe, es muy común y existe en muchas personas, inclusive en muchos cristianos. La persona ha tenido problemas de rechazo porque en su niñez fue abandonado, fue rechazado aún desde el vientre de su madre, porque vivió mucha pobreza extrema y eso trae por consecuencia espíritu de rechazo, de baja autoestima y otras cosas más. Entonces, este tipo de persona interpreta corrección como ataque. No recibe corrección por ese mismo espíritu de rechazo que opera en esa persona porque es una fortaleza. Entonces, cuando uno trata de corregir a esta persona, piensa que lo están atacando todo el tiempo. Y esta persona también confunde límites con abandono. Si tú le pones un límite, entonces ya me dejaste, no me llamas, me abandonaste, ya no quieres saber de mí. Si uno no le contesta un mensaje que te escribe un texto a las 12 de la noche, entonces ya interpreta eso como abandono. No, son límites. Entonces, este tipo de persona sabotea relaciones sanas también. ¿Por qué? Porque se vuelve en una responsabilidad. En inglés se dice un liability. O sea, ya nadie como que quiere tener una amistad con ese tipo de persona porque se requiere demasiada energía para ser amigo de una persona así, que siempre se ofende por todo lo interpreta como abandono o ataque. Entonces ya uno como que, ay, Dios mío, yo no puedo lidiar con esta persona, yo estoy muy ocupada para esto. Y entonces sabotea relaciones sanas. Entonces, no porque esta persona sea rebelde, sino porque una estructura interna gobierna su reacción. ¿Me están entendiendo? Entonces, no basta con identificar el pensamiento, hay que derribarlo conscientemente. Entonces, Pablo no dice ignoren los argumentos, no dice ignórenlos, dice que derríbenlos. Hay que derribar estos tipos de pensamientos porque pueden destruir nuestra vida espiritual y a otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, las armas de Dios operan a nivel espiritual y no a nivel emocional.
Amén. Y quiero que entiendan esto porque esto es muy importante para poder lidiar o derribar estas fortalezas. Entonces, Pablo aclara que nuestras armas no son carnales, por lo tanto no son emocionales, no operan desde la fuerza humana. Amén. No va a ser con estrategia humana, con tus fuerzas, con dinero, con relaciones, no. Y dice que son ¿qué? Son poderosas en Dios. Quiere decir que son espirituales. Amén. Entonces, esto significa que no derribamos fortalezas con lógica humana, no lo hacemos solamente como con disciplina. La disciplina es parte de ser un hijo de Dios, pero no solamente con disciplina, y no lo hacemos con fuerza de voluntad solamente. Estas cosas son importantes, pero cuando estamos hablando de derribar fortalezas, no vamos a usar estrategia humana, sino que estrategia espiritual. Entonces, ¿se derriban con qué? Con la verdad espiritual aplicada con fe y con obediencia. Amén. Se derriban, lo repito, con verdad espiritual, la verdad de Dios, lo que dice la palabra, aplicada, porque hay que aplicarla, hay que confrontar y aplicarla con fe y con obediencia. Entonces, un ejemplo de esto. No se vence la fortaleza del miedo diciendo, no tengas miedo, sino confrontando el miedo con una verdad específica de la palabra y caminar en obediencia, aunque el temor todavía esté presente. ¿Y cómo podemos hacer esto? O sea, en este caso, puedes confrontar el miedo, el temor, con un versículo como en Isaías 41, se me olvida el versículo, pero en Isaías 41 que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, y siempre te ayudaré, y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Así es como derribamos estos pensamientos y estas fortalezas usando una palabra específica, creyéndola, repitiéndola, metiéndola en tu corazón, creyéndola, apropiarte de esa palabra, aunque el temor siga ahí. Cuando tú sigues recordándole al enemigo la palabra, como hablamos en el día de ayer, que Jesucristo le dijo al enemigo, escrito está. Cuando atacó su identidad varias veces y le decía, escrito está, repíteselo una y otra vez. Por eso es importante escudriñar la palabra y tener versículos claves a la mano o memorizarlos para entonces cuando llegue esos pensamientos de derrota que puedan crear fortaleza, tú puedes confrontarlo con la palabra de Dios. Y es la palabra que va a derribar esas fortalezas porque las armas del Señor, las armas que Dios nos ha dejado no son carnales. Amén. Son espirituales. Entonces, llevar cautivo el pensamiento, como dice Pablo en este pasaje, es un acto de gobierno espiritual. O sea, llevarlo cautivo, encarcelar esos pensamientos. Pablo no dice que el pensamiento desaparece solo. No, hay una acción, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dice que tiene que ser llevado cautivo. Y eso implica vigilancia. Tenemos que estar vigilando. O sea, tenemos que estar apercibidos de esos pensamientos. Debemos de estar pendientes de que no venga, identificarlos cuando vienen. Eso también implica decisión. Tenemos que tomar una decisión si lo vamos a creer o si lo vamos a rechazar. Y tenemos que tomar autoridad sobre nuestros pensamientos. Un ejemplo práctico acerca de esto. Cuando un pensamiento llega, no se niega, porque obviamente llegó el pensamiento. Entonces no se niega, no se ignora, pero tampoco se acepta, sino que ¿qué? Se examina. Amén. Se examina para ver si está de acuerdo con la palabra de Dios o si es un pensamiento que va en contra del carácter de Dios. Entonces, se dice se argumenta, ¿esto se alinea con Cristo o se opone a él? Cuando lleguen esos pensamientos, tienes que hacerte esa pregunta, tienes que examinarlo. Amén. Y decir, ¿esto se alinea con Cristo o se opone a él? ¿Esto se alinea con el carácter de Dios o esto va en contra del carácter de Dios? Entonces, si se opone, no se dialoga con ese pensamiento, sino que tienes que someter ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, derribar fortalezas es un proceso, no es un momento, no es algo pasajero o algo que lo vas a hacer como ligeramente, es un proceso. Entonces, una fortaleza tarda tiempo en caer. ¿Por qué? Bueno, la misma palabra dice porque es una fortaleza, es algo grande, es algo fuerte. Entonces no es algo que se derriba así en segundos, es un proceso y tarda tiempo para caer. Pero, ¿por qué? Porque fue construida con repetición, no se construye del día a la noche. Fue construida con esos pensamientos repetidos de que no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres inteligente, a todo el mundo le va bien, a ti no, mira la familia de donde vienes, no son una familia de dinero, son pobres.
no son intelectuales, o sea, son pensamientos repetidos que construyen esa fortaleza. Entonces fueron construidos con repetición. Y también la fortaleza es difícil para derribar, pero no imposible. O sea, y tarda tiempo porque fue reforzada también por experiencias. O sea, son cosas que no podemos negar, son cosas que en realidad experimentaron. Y también fue validada por emociones. O sea, por eso se derriba con constancia. Amén. Con constancia de confrontar esos pensamientos con la palabra. Por eso la palabra es tan importante. Leerla todos los días y entender lo que Dios dice de ti. No se derriba con un evento. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás derribando fortalezas. Y cada vez que tú eliges lo correcto en vez del pecado, cae una piedra y es una piedra a la vez, poco a poco, pero va cayendo. Cada mentira del enemigo tiene que caer. Tienes que identificarla, tienes que someterla a la obediencia de Cristo y va cayendo una piedra a la vez. Amén. Bueno, esa es la enseñanza del día, derribando fortalezas. Yo sé que muchos cristianos amamos a Dios, servimos en la iglesia, pero hay muchos pueblos de Dios que tienen muchas fortalezas y son fáciles de identificar, porque mira como el ejemplo que les di hace un rato. Cuando una persona está llena de rechazo y vengo y lo llamo a la oficina para corregir algo, enseguida te sale con 3 piedras en la mano, o con autojustificación, o con, a veces se queda callado, pero después tú escuchas por ahí que empezó a hablar, que la pastora, que dijo esto, que tal, que no es justo, no se puede corregir. Son fáciles de identificar estas personas que tienen estos tipos de fortaleza. Y te estoy hablando de personas que llevan muchísimos años en el evangelio. No te estoy hablando de las personas que acaban de aceptar el Señor, porque las personas nuevas en el evangelio son bebés espirituales, todavía son inmaduros. Y es como que ya uno sabe qué esperar de ellos. Pero te estoy hablando de personas que llevan muchísimos años en el evangelio, que todavía tienen este tipo de fortaleza. ¿Por qué? Porque no han entendido esta verdad de 2 Corintios, capítulo 10. Entonces quiero que en esta mañana te concientices de lo que te está atando, de lo que está formando esas fortalezas en tu vida y que tomes control de esos pensamientos, porque si tú no los controlas, te van a controlar a ti. Así es que vamos a hacer algún ejercicio ahorita en esta mañana. Vamos a identificar algunas cosas, así que toma tu libreta. Vamos a identificar y vamos a derribar en estos momentos. Toma tu libreta. Vas a identificar, vas a escribir un patrón mental repetido, uno o más, pero por lo menos uno, un patrón mental repetido. Lo repito, vas a identificar un patrón mental repetido. Y luego una frase interna constante. Una frase interna constante. Y luego una reacción automática. Lo repito, un patrón mental repetido, una frase interna constante y una reacción automática. Y luego vas a declarar lo siguiente. Este pensamiento no gobierna mi vida. Me someto a la verdad de Cristo. Después de cada pensamiento, después de cada patrón o frase o reacción, tú vas a poner, este pensamiento no gobierna mi vida. Me someto a la verdad de Cristo. Amén. Lo van a escribir ahora, pero esto es una tarea que la van a hacer después. Cuando la vayan haciendo, háganlo en oración, examínense, tomen un tiempo para escribir las cosas y luego van a hacer esas declaraciones. Ahora vamos a hacer una declaración final para el día de hoy. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y vamos a decir, Señor, derribo toda fortaleza que se levante contra tu conocimiento. Repitan, Señor, derribo toda fortaleza que se levante contra tu conocimiento. Mi mente se rinde a la verdad de Cristo. No soy gobernado por mentiras, sino por tu palabra. Camino en libertad y claridad. Amén. Y amén. Entonces, hay una tarea también en el diario bíblico de hoy. Denme un segundo para buscarla aquí. Se me cerró la página, denme un segundito.
Vamos a ir al manual del ayuno y en el día 10 vamos a ver cuál es la otra tarea de hoy. Ok. En el diario bíblico del día dice, escribe un pensamiento negativo recurrente, que es parecido a lo que yo hice ahora. Y debajo vas a escribir la verdad bíblica que lo confronta. O sea, vas a escudriñar la palabra, vas a buscar versículos bíblicos que va a confrontar ese pensamiento negativo recurrente. Y entonces vas a dibujar un muro